Bienvenidos al canal de Noticias Diarias. Los desarrollos candentes y de última hora se suceden uno tras otro en la ocupación de Ucrania. El nuevo ataque con misiles lanzado por el ejército ruso el otro día tuvo como objetivo la capital de Ucrania. Estos intentos de destruir los objetivos en Kiev fueron frustrados por el ejército ucraniano. El poderoso ejército ucraniano no permite ataques rusos con sus sistemas de defensa aérea. El ejército ruso no puede penetrar las líneas de defensa del ejército ucraniano. La evidencia de que el ejército de Zelensky está intensificando sus ataques contra el sur de Ucrania es suficiente para inquietar a Putin. Los temores de Putin sobre la vulnerabilidad de Crimea están obligando a los grandes militares a repensar. Las bases militares en la península se han utilizado anteriormente para lanzar ataques con drones, UAV, en ciudades ucranianas. Según el Ministerio de Defensa británico, MOD, los comandantes militares rusos expresaron una creciente preocupación por la vulnerabilidad de Crimea a los ataques ucranianos. Los temores sobre Crimea obligaron a los generales de Putin a realizar un cambio significativo en su campaña de bombardeos contra la infraestructura civil ucraniana. Sin embargo, en los últimos ataques, se desplegaron vehículos aéreos no tripulados desde la región rusa de Krasnodar. Los analistas del Ministerio de Defensa del Reino Unido escribieron: cambiar el sitio de lanzamiento probablemente se deba a las preocupaciones rusas sobre la vulnerabilidad de Crimea, pero también es adecuado para el reabastecimiento desde Astracán, el posible destino de las armas en Rusia. Mientras los momentos de tensión en Crimea aumentan rápidamente, Ucrania sigue siendo una amenaza para los rusos con la ayuda de sus aliados. Los escándalos en la guerra de Ucrania siguen apareciendo en las imágenes. En los últimos acontecimientos de la guerra en Ucrania, el jefe de policía polaco le dio a Ucrania un regalo de un lanzagranadas explosivo. El oficial de policía de más alto rango de Polonia, el general Jarosław Szymczyk, dijo a los medios locales que disparó accidentalmente un lanzagranadas que Ucrania le había regalado. Se produjo una explosión en la comisaría de Varsovia, Polonia, y las autoridades polacas están investigando actualmente por una liberación severa de energía. Según el comunicado de la Fiscalía polaca, el incidente ocurrió alrededor de las 7:50 de la mañana del miércoles. Explosión en la comisaría de Varsovia, Polonia. El comandante en jefe de la policía, Jarosław Szymczyk, resultó levemente herido y hospitalizado, y ahora se informa que la explosión fue causada por un regalo que recibió. Szymczyk dijo en una entrevista que le dieron un lanzagranadas en un viaje reciente a Ucrania. Mientras tanto, continúan los ecos del reclamo británico sobre Rusia. Gran Bretaña dice que Rusia proporcionará componentes militares avanzados a Irán a cambio de vehículos aéreos no tripulados. Gran Bretaña dice que Rusia le dará a Irán componentes militares avanzados a cambio de drones. El secretario de Defensa británico, Ben Wallace, acusó a Rusia de planear suministrar a Irán componentes militares avanzados a cambio de cientos de drones, e instó a Occidente a hacer más para exponer el comercio. El secretario de Defensa de Gran Bretaña, Ben Wallace, dijo en su declaración ante el Parlamento sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania que Irán se ha convertido en uno de los mayores apoyos militares de Rusia. A pesar de que Rusia suministró más de 300 drones kamikaze, ahora planea proporcionar a Irán componentes militares avanzados, lo que socava la seguridad internacional y de Oriente Medio. Debemos exponer este acuerdo. Gran Bretaña dijo que Rusia le daría a Irán componentes militares avanzados a cambio de drones. El secretario de Defensa británico, Ben Wallace, acusó a Rusia de planear suministrar a Irán componentes militares avanzados a cambio de cientos de drones e instó a Occidente a hacer más para exponer el comercio. Wallace no dio más detalles sobre el tipo de componentes militares que dice que Rusia quiere suministrar a Irán. El Ministerio de Defensa de Rusia y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán no respondieron a las acusaciones hechas por el secretario de Defensa británico, Ben Wallace. Gran Bretaña, junto con sus aliados occidentales, proporcionó asistencia militar a Ucrania después de la invasión, que Rusia calificó como una operación especial, para desmilitarizar a su vecino y liberarlo de los nacionalistas. El jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, le dijo al ministro de Relaciones Exteriores de Irán el otro día que Teherán debe cesar de inmediato el apoyo militar a Rusia. Irán reconoció haber enviado drones a Rusia, pero dijo que los envió antes de que Moscú invadiera Ucrania en febrero. Moscú ha negado que sus fuerzas hayan utilizado drones iraníes en Ucrania. El lunes, Rusia atacó Ucrania con docenas de drones kamikaze,
golpeando infraestructura crítica en Kyiv y sus alrededores en el tercer ataque aéreo de Moscú en la capital ucraniana en menos de una semana. También hay horas calurosas en Kherson, que Ucrania ganó al rechazar al ejército ruso. Los rusos saquearon las instituciones culturales de Kherson. Las fuerzas rusas saquearon miles de artefactos y obras de arte valiosos de 2 museos, una catedral y un archivo nacional en Kherson, Ucrania, antes de retirarse a principios de noviembre, dijo ayer Human Rights Watch. Las fuerzas cargaron pinturas, oro, plata, artefactos griegos antiguos, íconos religiosos y documentos históricos en camiones que se dirigían a áreas controladas por Rusia, dijo Belkis Guille, funcionario de Human Rights Watch. Según HRW, desde el 24 de febrero, las fuerzas rusas han saqueado al menos 5 instituciones culturales más en el sur de Ucrania, lo que constituye un crimen de guerra. El apoyo occidental a Ucrania continúa. Los legisladores estadounidenses anuncian un proyecto de ley de gastos de $1.70 billones, incluidos $45 millones para Ucrania. Los líderes del Congreso de EU anunciaron un paquete de gastos de $1.70 billones en huracanes y otros desastres naturales en todo el gobierno el martes temprano. El proyecto de ley de 4.155 páginas incluye aproximadamente $772.50 millones para programas a pedido que no son de defensa y $858 millones para defensa y entrará en vigencia hasta el final del año fiscal a fines de septiembre. Los legisladores de EU han trabajado para incluir tantas prioridades como sea posible en el paquete en expansión, posiblemente el último proyecto de ley importante en el Congreso actual. Corren para completar la transición antes de la fecha límite del viernes a la medianoche, o se enfrentan a la perspectiva de un cierre parcial del gobierno al entrar en las vacaciones de Navidad. Los legisladores estadounidenses que lideran las negociaciones anunciaron los detalles del proyecto de ley poco antes de las 2 de la mañana del martes. El paquete de gastos planeado por los EU para Ucrania incluye aproximadamente $45 millones en ayuda de emergencia para Ucrania. Esta será la mayor infusión de ayuda estadounidense a Ucrania, incluso más allá de la solicitud de emergencia de $37 millones del presidente Joe Biden, y garantizará un flujo de fondos para el esfuerzo de guerra en los próximos meses. Estados Unidos ha proporcionado a Ucrania aproximadamente $68 millones en rondas anteriores de ayuda militar, económica y humanitaria. Gracias por mirarnos.